Allí al Evangelio según San Mateo, el capítulo número 26. El capítulo número 26, el verso número 31 al verso número 35. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen por causa de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Buen Dios y eterno Padre, al abrir tu palabra rogamos nos hables directamente a nuestro corazón. Eres bienvenido a este lugar, pero más aún a nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Era la noche de aquel jueves, horas antes de la crucifixión del Señor. La luna resplandecía desde un cielo sin nubes. El Señor decidió entonces despedirse de sus discípulos y los llevó a un lugar llamado el aposento alto. Con ellos se reunió en aquel sitio, en aquel lugar. Compartió con ellos los emblemas sagrados, el pan sin leudar y el jugo de uva sin fermentar. Le lavó los pies, compartió con ellos los emblemas, les instruyó diciendo que se amaran los unos a los otros. Luego de todo esto, entonces cantaron un himno y la Escritura dice que salieron de aquel lugar. Iban rumbo al huerto del Getsemaní. Pero mientras caminaban hacia el huerto del Getsemaní, el Señor tomó varios pasos hacia adelante y los discípulos venían detrás. Comenzaban ellos a discutir, aún a esas alturas del tiempo, quién era el mayor entre ellos. Y mientras discutían quién era el mayor, el Señor Jesús iba sumido en un extraño silencio, cual nunca antes los discípulos le habían visto andar. Parecía que cada paso le costaba un penoso esfuerzo, cuando de pronto el Señor entonces se dio media vuelta y les declaró las palabras que acabamos de leer. De cierto os digo que esta noche, de cierto os digo que el pastor va a ser herido y todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Y cuando ellos escucharon, y especialmente Pedro, que Jesús declaraba estas palabras, Pedro respondió y dijo: aunque todos se escandalicen por causa de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le volvió a replicar diciendo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En aquel momento, cuando el Señor, rompiendo su silencio, dijo que todos ellos se iban a escandalizar de él, entonces Pedro hizo una declaración de fidelidad y le dijo: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. A la cárcel estoy dispuesto a ir. El tema de esta mañana lleva por título: el golpe que hiere para sanar. Y está centrado en las 3 razones de la caída de un hombre que, amando a su Señor, no le es fiel. Las 3 razones de la caída de un hombre: el golpe que hiere para sanar. ¿Por qué el Señor le replicó de esa manera a Pedro si Pedro le estaba afirmando con fidelidad y juramento
que estaría de su parte en el momento más difícil. Era verdad lo que estaba diciendo Pedro: Señor, a la cárcel estoy dispuesto a ir, mi vida pondré por ti si fuese necesario. Esa declaración venía de lo más profundo de su corazón. No estaba mintiendo Pedro, en realidad estaba diciendo la absoluta verdad. Pero ¿por qué el Señor entonces le dijo que esa noche antes que el gallo cantara, le iba a negar 3 veces? ¿Saben ustedes por qué el Señor le dijo tal cosa? Porque Pedro, aunque estaba diciendo la verdad, aunque amaba profundamente a su Señor, estaba basado en la confianza propia, estaba parado sobre un cimiento que no es seguro. Sus pies estaban puestos sobre la confianza en sí mismo. Pedro era un hombre que estaba acostumbrado a arreglar las cosas por la fuerza. Era caracterizado por ser una persona tosca, sin estudio, y todas las cosas las arreglaba por la fuerza bruta. Y basado en la fuerza bruta, le juró fidelidad a su Señor. Estaba seguro que de esa manera, como siempre había arreglado todas las cosas, también en esta oportunidad le podía mantener fidelidad plena a su Señor. Así que basado sobre ese cimiento, colocado los pies sobre esa base, le juró con verdad, con amor, fidelidad a su maestro. Pero su maestro, que sabía, el Señor, que sabía el corazón y que podía ver que estaba basado en la confianza propia, que sus pies, mientras juraba fidelidad, estaban sobre un cimiento inseguro, entonces le dijo: Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ninguna persona que le quiera ser fiel al Señor a toda costa puede depender de la confianza propia, porque la fuerza humana sirve para muchas cosas, pero en el plano espiritual, sencillamente la fuerza humana, cuando se depende de ella, es el camino más rápido hacia el fracaso. Era lo que estaba sucediendo. El Señor nunca le pide al ser humano que confíe en sus propias fuerzas para serle fiel. La Escritura dice: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Es decir, es el brazo poderoso de Dios, el que se extiende desde arriba hacia abajo para tomarte del brazo débil, a fin de que puedas avanzar en victoria cada día hasta la meta final. No es la fuerza humana. La Escritura dice también: no es con espadas ni con ejércitos, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que es el poder de Dios, es la influencia del Espíritu Santo, es lo que viene de arriba, lo que puede fortalecer al hombre, lo que puede fortalecer al Hijo de Dios, que ama a su Señor y que se ha trazado la meta de serle fiel en el momento de las luchas, de las dificultades, de las tentaciones, de las más profundas necesidades, de todos los enredos de la vida. En ese camino tan difícil de este mundo, el Hijo de Dios que pretende serle fiel al Señor debe depender del poder que viene de arriba y no de las fuerzas de sí mismo. La confianza propia sería la primera causa de la caída de un hombre que amaba a su Señor. Por eso, cuando el Señor llama a una persona para que le entregue su vida y su corazón, no espera que la persona se mire a sí mismo. Porque hay muchas personas que cuando reciben el llamado para entregarle la vida al Señor, se miran a sí mismos y con plena sinceridad declaran lo siguiente y dicen: Señor, tú me estás llamando para que yo sea un cristiano. Yo sé lo que significa eso y yo quiero servirte con pleno corazón, pero cuando me miro a mí mismo, yo estoy descalificado, yo soy débil, yo no puedo, no voy a poder andar, no lo voy a lograr, Señor, y yo no quiero ser un hipócrita, por eso yo no me voy a entregar en tus manos ahora. Voy a esperar cuando esté más fortalecido, voy a esperar cuando esté mejor preparado para poder ir hacia adelante. Personas sinceras se autoevalúan de esa manera y se descalifican, pero resulta ser que el Señor a ningún ser humano le ha pedido que confíe en sí mismo, porque Dios sabe quiénes somos. La Escritura dice: malo y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pero a pesar de que el Señor declara eso de nosotros, Él dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, así como lo tienes, así como está, así lleno de cargas, de contaminación, de pesares, entrégamelos a mí.
Dame, hijo mío, tu corazón. Es el poder de Dios, es la fuerza de Dios la que va a estar sobre ti para que tú avances y puedas llegar a la meta final. Así que si hay un amigo que está pensando en entregarle la vida al Señor, pero se autodescalifica cuando sinceramente se pasa el escáner y se ve que las cualidades no lo recomiendan a la voluntad divina, pues no piense más así. No es la confianza propia, no es ese el cimiento, es el poder de Dios el que te va a ayudar para que camines de victoria en victoria. Esta era la primera causa de la caída, la confianza en sí mismo. Luego de esto, entonces, continuaron caminando al huerto del Getsemaní. Y dice el Evangelio de Juan que pasaron por un lugar llamado Cedrón, que significa oscuridad. Era un pequeño riachuelo, un torrente. No era casualidad que en ese momento el Señor pasase por el torrente Cedrón, porque a partir de ese momento el ministerio de Jesús entraría en una etapa sumamente oscura, entraría en una etapa sumamente difícil. Y luego de atravesar el torrente Cedrón, llegaron finalmente al Getsemaní. Y dice la Escritura en el versículo 36, Mateo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Así que llegó al huerto del Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite o prensado en aceite. Hace referencia a la manera como se extraía de las ramas del olivo el aceite en los tiempos bíblicos. Y la manera como esto se desarrollaba, se realizaba, era que las ramas del olivo eran sometidas a presión por unas mordazas, como especie de una prensa. No sé si se entiende el término prensa. Como especie de una prensa, que es esa herramienta que se usa para sujetar una pieza de hierro a fin de que esté firme para uno cortar o tenga que hacer lo que va a hacer, el trabajo que va a realizar sobre ella. Así que en los tiempos bíblicos, las ramas del olivo eran colocadas en una prensa con su mordaza, sus dientes, sometida a presión, y de esa manera se extraía el aceite de la oliva. A eso hace referencia en la palabra Getsemaní. No era casualidad que el Señor entrase en el huerto del Getsemaní, porque en ese lugar iba a ser sometido a una terrible presión, cual nunca ser humano, ni antes ni después, viviría una situación como esa, porque en ese momento, en medio de tanta presión por el pecado de la humanidad que Él decidió cargar sobre sus hombros como sustituto, entonces en medio de la angustia y de la presión, la Escritura dice que no iba a verter de Él aceite, sino que iba a verter por sus poros sangre. Era una presión extrema a la cual el Señor fue sometido en ese momento. Llegando al huerto del Getsemaní, entonces escogió a 3 de sus mejores amigos. Le dijo al resto de los discípulos: ustedes quédense acá a la entrada del huerto mientras yo voy hacia adentro y oro. Y dice la Escritura que se llevó a Santiago, Juan y Pedro. Santiago, Juan y Pedro eran sus mejores amigos. Eran sus amigos más íntimos. Ellos les habían acompañado en diversos momentos especiales. Cuando Jesús fue a resucitar la hija de Jairo, solamente Santiago, Juan y Pedro entraron con él a la habitación. Y en presencia de ellos le dijo a la pequeña: Talita Cumi, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. También en presencia de solamente ellos 3, Jesús se transfiguró. A través de la humanidad se dejó ver su divinidad. Y estando Santiago, Juan y Pedro en ese momento, entonces su rostro, dice la Escritura, se hizo fuerte como el brillo del sol a pleno mediodía. Sus vestiduras fueron blancas, tan blancas que ningún lavador en la tierra lo podría hacer así. Y en ese momento apareció a su lado Moisés y Elías. Y entonces Pedro le dijo: Señor, vamos a quedarnos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Fue un momento tan extraordinario que mucho tiempo después Juan, el discípulo, cuando fue a escribir el Evangelio, lo recordó y dijo: y nosotros vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Jesús siempre quiso que sus 3 amigos más cercanos estuviesen con él en los momentos más especiales y definitivos de su ministerio. Y en este momento difícil, cuando había llegado la hora de la prueba, cuando había entrado en el momento, en la fase de oscuridad de su ministerio, cuando iba a ser prensado en aceite, cuando iba a ser sometido a esa alta presión, entonces él quiso que sus grandes amigos Santiago, Juan y Pedro le acompañasen. Así que entraron con él hacia el huerto. Y dice la escritura a continuación, versículo 39. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así que allí está, querida familia, la segunda razón de la caída de un hombre que, amando a su Señor, no le puede ser fiel. Aun cuando es su meta y quiere llegar a la meta final y lo ama sinceramente y le ha jurado fidelidad con verdad, no lo puede hacer. La segunda causa de esa caída está aquí, y es un hombre falto de oración. El Señor le dijo: así que no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Qué cosa tan importante que fuese el Señor que se lo dijo. Porque ustedes saben que los discípulos estaban cansados, estaban agotados. Era prácticamente casi medianoche. Y quien ha colocado en el organismo que luego de cierto agotamiento, reclame descanso a través del sueño, quien colocó eso en el sistema, en el organismo, ha sido el mismo Creador. Pero el mismo Creador entonces le dice en ese momento que no era hora de descansar. Porque, querida familia, hay momentos cuando es necesario y no se puede hacer otra cosa. Es necesario, es nuestra tarea, es nuestra prioridad mantenernos en oración. Porque si no te mantienes en oración, hay momentos entonces que se va a reventar la cuerda y caerás al vacío. Es necesario, nada va a justificar que tú dejes a un lado la justificación, la oración. Hay momentos cuando es necesario entonces orar, porque allí está la fuente de poder. No que la oración tenga poder. El que tiene poder es Dios. Pero la oración te conecta con el que tiene poder. Pero Pedro entonces, vencido por el cansancio, en ese momento no oró. Así que Jesús, el que siempre había brindado esperanza, que siempre había brindado fortaleza, el que siempre había dado aliento, el que siempre había dado sanidad, entonces en el momento final de su ministerio terrenal, cargado de tanta presión por ser nuestro sustituto y llevar la culpa del hombre de toda la humanidad, en ese momento sintió necesidad de simpatía, en ese momento sintió necesidad de ayuda, de que sus amigos le acompañaran, pero en ese momento sus amigos le dejaron solo y les dijo: así que no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Esa sería la segunda causa de la caída de un hombre que, amando a su Señor y declarándole fidelidad con verdad, no lo iba a lograr, porque el Hijo de Dios ciertamente es débil, pero hay poder arriba dispuesto para él, para ayudarlo, para que pueda vencer en el día a día. Por eso también, cuando un amigo es llamado para que le entregue su vida a Jesús y piensa: no lo voy a poder hacer porque yo sé quién soy, está olvidando que hay un poder arriba que está dispuesto para ti, para ser derramado, para habilitarte, para guiarte, para llevarte hacia adelante. Y ese poder está a tu alcance a través de la oración. Luego de esto, la Escritura dice, cuando seguimos leyendo un poco más en ese capítulo, que llegó Judas con toda la turba, los líderes religiosos de la nación. Judas le dio un beso en la mejilla al Señor y inmediatamente lo apresaron. Cuando lo apresaron, la Escritura menciona que Pedro sacó una espada que siempre había llevado en su cintura. Y entonces le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, que había atado al Señor. Los historiadores dicen que
Pedro en realidad le lanzó a quitarle la cabeza. Dicen en Venezuela, a quitarle el cogote. Yo no sé si eso es, cómo lo usan en sus países. Le lanzó aquí al gualguero, también dicen en Venezuela. Ojalá no tenga otra interpretación esa palabra, perdone que se me... Pero allá se usa para referirse acá. Le lanzó a quitarle la cabeza. Pero ¿por qué le quitó entonces solamente la oreja? Miren ustedes, si Pedro era una persona tosca, impulsiva, que todo lo arreglaba con la fuerza bruta, para solamente quitarle la oreja con una espada, tenía que decirle, mira, Malco, por favor, quédate quieto, no te muevas, y colocar la espada con la puntita y entonces darle un corte para quitarle la oreja. Pero Pedro no iba a hacer eso. Los historiadores dicen entonces que lo que pasó fue que Pedro le lanzó aquí a la cabeza, pero él giró algo así y le logró alcanzar solamente la oreja y se la quitó. Pedro lo había dicho. Mi vida pondré por ti, si fuese necesario, a la cárcel estoy dispuesto a ir. Vean ustedes que es la evidencia más contundente de un hombre que quería serle fiel a su Señor, que quería estar del lado de él, pero basado en su fuerza propia, basado en su tosquedad, basado en lo que él era y basado en lo que él era. Entonces pretendió serle fiel a su Señor, a quien amaba, pero el Señor le dijo, guarda tu espada, porque a los que matan con espada, a espada morirán. Esta sería la segunda razón de la caída de Pedro. Falta de oración, confianza propia. Luego de esto dice la Escritura que que Jesús fue llevado al patio del sumo sacerdote. Y miren ustedes lo que dice el verso 57. Y los que prendieron a Jesús le llevaron a Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Mas Pedro le seguía de lejos. Allí está la tercera causa de la caída de un hombre que ama a su Señor. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Dice la Escritura, mas Pedro le seguía de lejos. Cuando Pedro entonces llegó a ese lugar, entró al patio del sumo sacerdote, ya eran como las 3 de la madrugada aproximadamente. El lugar estaba alumbrado con algunas antorchas, un leño encendido. Había algo de frío probablemente, la claridad no era plena. Jesús estaba siendo juzgado injustamente. Traían toda clase de acusadores que con mentira acusaban al Señor, le golpeaban, le laceraban, le escupían, y Pedro entonces entró en ese lugar y se colocó un tanto distante de su Señor. Por eso la Escritura dice que Pedro le seguía de lejos. Está hablando en primera línea de una distancia física en realidad. Pero además de eso, está hablando de una distancia de corazón a corazón, que era la verdadera distancia que tenía Pedro en ese momento. Una distancia de corazón a corazón. Al parecer Pedro hasta el momento no lo había entregado todo. Habían reservas en su corazón. Habían cosas como que él decía, esto no te lo voy a entregar, Señor, porque yo hago las cosas de esta manera, porque yo creo que son así y así las ejecuto. Basado en mi criterio propio y en mi propia fuerza, creo que las cosas se deben hacer así. Así que Pedro tenía una tercera situación que sería la causa de su caída, y es que no lo había entregado todo al Señor. En realidad lo seguía de lejos. Yo no sé si hay una persona aquí que hasta el momento sigue a Jesús de lejos, que tiene reservas en su corazón, que no todo se lo ha entregado, que hay cosas que dice, aunque no lo pronuncia con su palabra, lo piensa en su mente, y sus actos de la vida diaria lo delatan, porque dice, este espacio es mío, Señor, porque a mí me gusta esto, porque yo hago esto, porque lo disfruto. Sé que a ti no te parece, pero a mí me gusta. Esa persona entonces está siguiendo a Jesús de lejos. Hay un espacio que no se lo ha entregado. Hay una distancia de corazón a corazón. Esa situación le estaba ocurriendo a un hombre que amaba a su Señor, que le había jurado fidelidad pública delante de todos, que se lo había dicho con absoluta verdad, pero que no lo iba a lograr. Yo no sé si hay un amigo también que está siguiendo a Jesús de lejos, que dice, Señor, yo creo en ti. Señor, yo creo en tu palabra. Señor, yo te alabo, yo estudio, yo voy a la iglesia.
pero todavía no te puedo entregar mi vida, mi corazón, porque tú sabes que yo tengo mis luchas, yo tengo mis preferencias, yo tengo las cosas que a mí me gustan hacer. Y entonces yo voy a las fiestas, yo bailo y tú sabes que las parrandas, tú sabes que la bebida, tú sabes que el sexo irresponsable, tú sabes que las drogas, tú sabes que los amigos, tú sabes eso que yo hago. Y entonces yo creo en ti, yo estudio tu palabra, yo voy a la iglesia, pero todavía hago estas cosas. Quiero decirte en este momento que no puedes seguir a Jesús de lejos. Ya tienes que ponerle un punto final, tienes que venir a Él, tienes que tener una entrega con Él, tiene que ser una relación de corazón a corazón. Este quizás es el día para que eso suceda. Pero miren ustedes, querida familia, el verso 58, en el contexto de la tercera razón de la caída. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles o los guardias para ver el fin. Yo les pregunto, ¿dónde se debió sentar Pedro cuando entró al patio de la casa del sumo sacerdote? Le había dicho horas antes: mi vida pondré por ti si fuese necesario, a la cárcel estoy dispuesto a ir. Pero cuando llegó al lugar, no se colocó con el Señor, se mezcló entre los guardias. ¿Saben ustedes por qué? Porque Pedro entonces no quería ser identificado como un seguidor de su Señor, porque sabía que si así lo identificaban, entonces él se convertiría en objeto de burla como lo estaba haciendo su Señor. Por eso se quiso mezclar entre la gente, parecer uno más del montón, como uno más de los burladores, aunque su corazón por dentro se estaba desgarrando por lo que le estaban haciendo a su Señor. Él no quería ser objeto de burla y de humillación, y por eso camuflajeó su fe, camuflajeó su identidad, se hizo uno más de ellos. Yo no sé si le estoy hablando a una persona en esta hora que le ha sucedido eso, que le está pasando eso, que cuando llega el momento donde está en medio de sus amigos, en la universidad, en el trabajo, en la vecindad, en algún lugar, cuando está en medio de sus amigos, le da pena que sepan que es un cristiano, le da vergüenza que sepan que es un cristiano, y entonces camuflajea su fe, haciéndose como uno de ellos, hablando como uno de ellos, vistiéndose como uno de ellos, haciendo lo que ellos hacen. Si ellos fuman, entonces toma el cigarrillo. Si ellos beben, él hace que bebe. Entonces, para aparentar ser uno de ellos, eso estaba pasando, eso estaba sucediendo. Pedro, el que le había jurado fidelidad absoluta a su maestro, a su Señor, en el momento que tenía que dar el testimonio, le dio pena, le dio vergüenza y se quiso mostrar como uno más de los burladores. Se puso como un disfraz, camuflajeó su identidad. ¿Saben, familia? Los clavos no le iban a doler tanto al Señor como esto. Como que uno de sus más cercanos seguidores no quisiese ser reconocido como su seguidor en el momento de la prueba. Era lo que más le iba a doler. Y mientras esto estaba pasando, entonces sucedió lo que dice en el verso número 69 en adelante. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Miren ustedes, se le acercó una criada allí a Pedro y le dijo, lo identificó entre la multitud, pudo ver que era diferente. Saben, una persona que se ha acercado a Jesús, aun cuando quiera, en medio de la presión de grupo, aparentar que no es, hay una marca que lo identifica. Hay algo que se le ve que es diferente. Nunca se podrá deshacer de que un día estuvo en la presencia de Dios. Por eso esa mujer pudo verlo en medio de la multitud y le dijo: tú también estabas con Jesús. Y ese señalamiento de esa mujer era una oportunidad para que Pedro entonces vindicase el nombre de Jesús, aquel que amaba, aquel que le había jurado fidelidad. Era una oportunidad en ese momento. Pero miren ustedes cómo desechó la oportunidad. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Yo no conozco a ese hombre. No sé quién es. Jamás me lo he cruzado en mi vida. ¿Cómo tú me denuncias? De esa manera Jesús estaba escuchando todo eso.
vino una segunda oportunidad. Versículo 71, y cuando salió al pórtico le vio otra y dijo a los que estaban allí también, miren ustedes, vengan acá. Ahora no fue individual, sino que llamó a otros y le dijo, también este estaba con Jesús el Nazareno. Y negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Imagínense ustedes esa palabra, así quizás mirándolo a la cara delante de todos, porque buscó testigos la mujer, dice la Escritura. Así que delante de todos los testigos y mirando a Jesús, le dijo a ellos, ¿saben qué? Yo no conozco a ese hombre, se lo juro. Mi suegra es un poco extremista para jurar. Y ella cuando va a jurar dice así, Pastor Morales, para que uno le crea lo que está diciendo, ella dice, mira, por este puñado de cruces, te lo juro, y hace esto, le da un beso a las cruces y le añade diciendo, y que pase un ángel y diga amén y explote esa lámpara. Si no te estoy diciendo la verdad. Yo no sé si Pedro dijo eso, pero la Escritura dice que juró. Le juró a la gente que él no conocía a ese hombre. Era la segunda oportunidad para que él entonces pudiese resarcir todo el caminar que había tenido, que había traído en las horas anteriores. Vino una tercera oportunidad. Versículo 73. Y un poco después llegaron unos que por allí estaban y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu habla te descubre. Verdaderamente tú eres de ellos porque tu habla te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Así que vinieron unos y le dijeron, tú eres también de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Saben, una persona que se ha acercado a Dios, o que Dios lo ha acercado a Él, mejor dicho, porque no somos nosotros los que nos acercamos a Él. Es Él quien nos acerca porque nos ama, nos atrae. Tú estás aquí esta mañana porque Dios te trajo. No porque tú quisiste en realidad. Fue Él el que te ha traído. Y cuando una persona es traído al Señor y ha estado en la presencia de Él por lo menos un momento, esa persona nunca más volverá a ser el mismo. Aunque ande metido en el alcohol, aunque ande metido en las drogas, aunque ande en caminos de perversidad, aunque le esté dando rienda suelta a sus bajas pasiones, esa persona jamás volverá a ser la misma. Hay una marca que lo identifica, como Jacob. Aquella noche cuando luchó con el ángel, al cabo de aquella lucha, él quedó cojeando, y cada día que daba un paso era el recuerdo de que un día se había encontrado con Dios. Así que estaba aquí, Pedro, tenía una marca. La gente le dijo, tú eres de él porque tu manera de hablar te delata. Aunque te quieras parecer a todos los demás y camuflajees tu fe, no es así, tú eres de él. Tu manera de hablar te delata. Y la Escritura dice que a fin de disipar la evidencia que lo delataba, entonces comenzó a maldecir. Si mi manera de hablar se parece a la de él, y yo no quiero ser objeto de humillación y de burla, entonces comenzó a maldecir, a decir toda clase de obscenidades, cuanto pulmón le daba la fuerza para proyectar la voz en medio de todos los que estaban allí. Y esas palabras atravesaron el corazón de Jesús. Yo no conozco a ese hombre. Y dice la Escritura que enseguida el gallo cantó. Cuando leemos el deseado de todas las gentes, en ese capítulo, Getsemaní, dice que en ese instante, cuando Pedro comenzó a maldecir y dijo, yo no conozco a ese hombre, y comenzó a decir toda clase de obscenidades, entonces la mirada de él se cruzó con la mirada de Jesús, como si fuesen los únicos que estaban allí en el patio del sumo sacerdote. Y esperaba Pedro que entonces aquella mirada fuese una mirada de rechazo, como diciéndole sin palabras con la mirada, tú eres un hipócrita, tú eres un falso, tú eres un mentiroso. Yo sabía que lo ibas a hacer nuevamente. ¿Cómo me sometes a semejante bochorno en este momento? Era quizás lo que Pedro estaba esperando. Pero ¿sabes tú qué fue lo que observó Pedro en la mirada de Jesús? Fue una mirada de perdón, fue una mirada de misericordia, fue una mirada de oportunidad, fue una mirada que le decía, te comprendo, está bien, fallaste,
fallaste, yo te doy una segunda oportunidad. Tú sabes que yo te amo. Y fue tanto el contraste de emociones y de sentimientos que en ese momento llenaron el corazón de Pedro, que no pudo más, dice la Escritura, y salió corriendo sin saber, desesperadamente, para dónde lo llevarían sus pies enloquecidos, y cayó de rodillas frente a una roca en el huerto del Getsemaní, donde Jesús horas antes había orado y había manchado esa roca con gotas de sangre. Y en ese lugar, entonces Pedro fue restituido. Entendió que un hijo de Dios no puede confiar en sí mismo para ser fiel. La confianza en sí mismo, en las fuerzas humanas, sirven para que tú seas un buen atleta, quizás por tu fuerza bruta, las habilidades que tienes. Pero todo eso es basura en el camino espiritual. Es la fuerza que viene de lo alto. Así que él entendió que cuando se es débil, entonces es que se es fuerte. Entendió que no podía confiar en sí mismo, que tenía que confiar en el poder de Dios. Y en el mismo lugar donde su maestro había orado, allí oró él en ese instante. Y así fue restaurado en su segundo punto de caída. Faltaba el tercero. Y no fue sino hasta el domingo por la mañana, cuando llegaron las mujeres con el informe y le dijeron que el Señor había resucitado. Que ellas no habían visto el cuerpo, pero que el Señor había resucitado y que había un varón que les había dicho que por qué buscaban entre los muertos al que vive. Así que en ese momento la Escritura dice que Pedro salió corriendo. Fue corriendo hasta la tumba. No había visto más a su Señor desde aquella noche, desde aquella madrugada. Así que fue corriendo. ¿Saben ustedes por qué? Porque ya no quería tener distancia. Ya quería estar cerca de Él. Ya quería tener entonces ese contacto de corazón a corazón. Pedro entonces fue restaurado en los 3 puntos de su caída. Primeramente, había tenido confianza propia. Ahora entendió que un cristiano no puede confiar en sí mismo. Debe reconocerse como débil y colocar su mirada arriba donde está el poder. Tiene que saber que un cristiano debe orar, no porque la oración tenga poder, sino que es la fuente, el mecanismo, el medio, la vía, el camino para conectarme con el que tiene poder. Y logró entender entonces que a Dios hay que dárselo todo, que no se pueden tener reservas en este asunto, que Él debe reinar como Señor y Supremo en el trono del corazón. Cuando esas 3 cosas pasaron, el tiempo siguió transcurriendo. El Señor resucitó, estuvo con ellos. La Escritura dice, no me toques porque tengo que ir al Padre, ¿ok? Y luego estuvo con ellos en el aposento alto. Ascendió. Ellos se reunieron en el aposento alto, llegó el Pentecostés. Y Pedro todos esos días en el transitar, luego de aquellos hechos ocurridos, cada mañana que el gallo cantaba, entonces recordaba aquel momento cuando él ciertamente había sido débil, cuando él ciertamente entonces le había fallado a su maestro. Pero lo que más le reconfortaba a él en ese momento, cada mañana, cuando el canto del gallo sonaba, era que su maestro le había dado otra oportunidad, de que su maestro le había mirado con amor, que le había mirado con misericordia, que lo había perdonado. Era la marca que siempre le acompañó hasta el día que lo crucificaron. Pedro cada mañana, como Jacob, cada paso, cada mañana él, cuando rayaba el alba y amanecía y el gallo cantaba, recordaba ese momento. Quedó marcado todos los días de su vida por aquel encuentro especial con su Señor, como lo fue Jacob. Y cuando llegó el momento de su muerte, dicen las fuentes extrabíblicas que Pedro fue crucificado. Y cuando iba a ser crucificado y estaban allí sus verdugos, les dijo, un momento, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Crucifíquenme cabeza abajo. Y dicen las fuentes extrabíblicas que así murió Pedro, crucificado cabeza abajo. Ahora sí, querida familia, lo que él había dicho se cumplió. Mi vida pondré por ti si fuese necesario. A la cárcel estoy dispuesto a ir.
Cuando él entendió que tenía que ser débil para entonces ser fuerte, cuando él comprendió que tenía que estar conectado con el que tiene el poder a través de la oración, cuando él ya no tuvo más reserva en su corazón, entonces estuvo listo para cumplir lo que siempre fue el deseo de su corazón, lo que juró con verdad, lo que brotó de un corazón que amaba a su Señor. Ahora sí estaba listo para cumplirlo. Entonces yo no soy digno de morir como mi Señor, así que crucifíquenme cabeza abajo. Y así fue la muerte de Pedro, honró al Señor aún en su misma muerte, porque el hombre que ama a su Señor y que le quiere ser fiel, entonces debe confiar en el poder de Dios, depender de Él en oración y entregárselo todo, sin reservas. ¿Habrá alguien en esta mañana que cree que Jesús es digno de ser honrado por sus hijos? Que el Señor es digno de toda honra, gloria y alabanza, y que nuestras vidas deben ser rendidas a Él. ¿Hay alguien que cree eso aquí? Que levante su mano, por favor, sin timidez, levante su mano en el nombre de Jesús. Habrá un amigo que piensa también que debe él honrar al Señor, entendiendo que Dios no lo llama para que confíe en sus propias fuerzas, entendiendo que puede recibir poder de lo alto para vencer y entendiendo que lo debe entregar todo. Habrá algún amigo que en esta hora también quiere venir a Jesús. Yo creo que sí lo hay. Y tenemos aquí una joven llamada Génesis que le va a entregar su vida a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero invitarla a que venga acá adelante.